En mi adolescencia, mis mejores amigas éramos Julieta, Camila, Natalia y yo. Éramos inseparables, no solo en la escuela, sino también fuera de ella. Pasábamos tiempo juntas, estudiábamos en grupos y, sobre todo, nos reuníamos en casa de Julieta, el punto de encuentro más conveniente para todas. Julieta vivía con su madre, su hermana, su sobrina y su abuela en una casa de 3 pisos. Ellas ocupaban el segundo piso, mientras que el primero estaba alquilado y el tercero servía de terraza. Una mañana, durante el recreo, Julieta nos llamó con urgencia. Su rostro reflejaba preocupación y algo más: miedo. Nos sentamos en círculo en el área verde del colegio y ella comenzó a hablarnos en voz baja, como si temiera que alguien más la escuchara. Desde hace varias noches me está sucediendo algo extraño. Nos miramos el uno al otro, expectantes. Julieta nos contó que últimamente no había podido dormir. Se quedaba despierta en su cuarto, dando vueltas en la cama, sin poder descansar. Una de esas noches, la sed la obligó a salir de su cuarto y dirigirse al comedor, donde la familia tenía una pequeña heladera con bebidas frías. La casa estaba en completo silencio. No quería hacer ruido y despertar a su madre o abuela, así que caminó con cuidado. Abrió la heladera, sacó su botella de agua y comenzó a beber, parándose justo frente al aparato. Entonces ella lo vio. Con el rabillo del ojo, en la sala de estar, que estaba en penumbra, algo le llamó la atención. Bajo el tenue resplandor de las farolas que se filtraban por la ventana, distinguió una figura blanca e inmóvil. Giró lentamente la cabeza, y allí estaba. A unos metros de distancia, en medio de la sala, se encontraba una niña pequeña. Era pequeña, no más de 1 metro de altura. Vestía un pijama de color claro, blanco con detalles en rosa. Su pelo largo estaba atado en una trenza desordenada, con mechones pegados a su frente, como si hubiera estado sudando. Julieta se quedó helada. Su mirada se cruzó con la de la chica por unos segundos, pero eso fue suficiente. Un miedo primario se apoderó de ella, el terror profundo de una presa cuando se enfrenta a su depredador. Sin pensarlo, dejó caer la botella, dejando que el agua se derramara en el suelo, y corrió de regreso a su habitación. Cerró la puerta de golpe y se escondió debajo de las mantas, como si pudieran protegerla de lo que acababa de ver. Ella esperó. Nada. En su casa nadie se despertó por el ruido, ni su madre, ni su abuela, ni su hermana. Todo permaneció en absoluto silencio. A la mañana siguiente, Julieta intentó convencerse de que tal vez su mente le había jugado una mala pasada, que su sobrina, la única niña de la casa, se había levantado por la noche y ella simplemente la había confundido con otra cosa. Pero la duda la carcomía. Cuando todos estaban despiertos, Julieta le preguntó a su hermana por el pijama blanco y rosa de su sobrina. ¿Qué pijama? Su hermana frunció el ceño. Sacó del armario los únicos pijamas de esos colores que tenía su hija. No eran iguales. El pijama de la niña que Julieta había visto en la sala era un camisón de manga corta con detalles en color rosa, pero el de su sobrina era completamente diferente. Un conjunto de sudadera y pantalón de manga larga, en un rosa brillante con bordes blancos y un dibujo de un oso en el centro. A Julieta le recorrió un escalofrío por la espalda. No podía ser su sobrina. ¿Qué demonios había visto esa noche? Nos quedamos en silencio. Un escalofrío nos recorrió el cuerpo cuando Julieta terminó su relato. Natalia, con los ojos muy abiertos y las manos temblorosas, la regañó por no haberle contado antes a su familia. Camila, con expresión seria, le preguntó si había ocurrido algo más recientemente. Julieta, tras un momento de vacilación, asintió. Desde aquella noche, susurró, no he vuelto a dar a entrar en la sala de estar después del anochecer, ni sola ni con nadie. Pero hubo una vez, hace 2 noches. Hizo una pausa. Su respiración se volvió más pesada. Nos miró a cada uno con la expresión de quien no quiere recordar, pero no puede evitarlo. Una noche, continuó, no pude aguantar más. Mi vejiga me obligó a salir de mi habitación para ir al baño. Esta vez hizo una pausa más larga
como si estuviera reviviendo el momento. El baño está justo al lado del salón, y hay una pequeña ventana que conecta el pasillo con el salón. Desde allí se ve todo. Nos estremecimos. La sola idea de pasar por esa zona nos parecía aterradora, pero Julieta no tenía otra opción. Caminé en completo silencio, continuó, con la luz de mi dormitorio encendida, dejando la puerta abierta, en caso de que tuviera que volver corriendo. Cerré los ojos casi por completo. No quería ver, no quería sentir, no quería saber. Hizo una pausa. Su garganta se movió mientras tragaba. Entré al baño y lo logré. Estaba a salvo, pero lo peor estaba aún por venir. Cuando terminé, mientras me lavaba las manos, mi mente ya estaba en camino hacia la ventana. No quería mirar. No debía mirar. Ella tomó nuestras manos. Su piel estaba fría. Di un paso hacia la puerta y lo oí. Se le quebró la voz. Era un sonido sutil, pero claro, como cuando alguien raspa levemente un cristal con las uñas, como un golpeteo insistente, agudo. Nos estremecimos. No sé cuándo lo hice, pero miré. Julieta bajó la cabeza entre sus manos. Ella estaba allí. La imagen que describió nos dejó sin aliento. La niña tenía la cara y las manos pegadas al cristal. Su piel pálida estaba aplastada contra él. No había distancia entre ellas. Sus ojos estaban tan cerca del cristal que parecían viscosos. «¿Y sus dedos?», murmuró Julieta. Sus dedos tamborileaban contra la ventana, una y otra vez. Hubo un largo silencio. Ella nos miró con una expresión indescriptible. Lo peor fue que juro que me sonrió. Su voz tembló. No sé cómo llegué a mi habitación, pero cuando cerré la puerta, cuando me escondí bajo las sábanas, esa sonrisa estaba en mi mente. Ella nos miró de nuevo y esta vez su expresión era diferente. Me sentí burlada, susurró, como si hubiera caído en una trampa, como si esa cosa supiera algo que yo no sabía. Entre nosotros se formó un nudo de tensión. Para entonces, no era solo Natalia la que estaba completamente aterrorizada. Incluso Camila, la más valiente de todas, había perdido su actitud segura. Su mirada de incredulidad hablaba por sí sola. Yo, por mi parte, estaba atrapada en una encrucijada entre el miedo y la fascinación. No podía decir que no tenía miedo, pero el hecho de no experimentarlo en primera persona me permitía mantener una frágil compostura. Pero lo que más me inquietaba no era la historia en sí, sino la resistencia de Julieta. ¿Cómo había logrado soportar todo aquello sin contárselo a su familia? ¿Cómo podía seguir viviendo en esa casa con esa presencia acechando en las sombras? Terminó el recreo y regresamos a clase, con la mente aún atrapada en lo que acabábamos de escuchar. Faltaban 4 largas horas para poder volver a casa, pero la sensación de desasosiego no nos abandonó. De vez en cuando, nuestras miradas se cruzaban, compartiendo un silencio lleno de preguntas sin respuesta. Pasaron los días y en la clase de metodología de proyectos nos asignaron la tarea de desarrollar el marco teórico para nuestra investigación de grado. Como era de costumbre, acordamos encontrarnos en la casa de Julieta para trabajarlo esa misma tarde. Después de la escuela, decidimos hacer una parada rápida para comprar algo para picar. Entre risas, elegimos helado y galletas, intentando convencernos inconscientemente de que sería una tarde normal y corriente. Cuando llegamos a casa de Julieta, su abuela nos recibió con la misma calidez de siempre. Nos conocía desde hacía años, y en cierto modo era una abuela para todos nosotros. Nos recibió con cariño y nos ofreció un almuerzo, que aceptamos con gusto. Nos trasladamos a la mesa del comedor y charlamos de cosas triviales. Fue entonces cuando me di cuenta. Julieta tenía la mirada perdida en el tiempo y el espacio, fija en un punto más allá del comedor. Sus ojos estaban clavados en la sala, en el mismo lugar donde había visto a la niña. En ese instante comprendí lo que pasaba por su mente. Una punzada de ansiedad me recorrió el cuerpo, y casi sin pensarlo, extendí la mano y la tomé. La apreté suavemente, en un intento silencioso de ofrecerle apoyo.
Julieta parpadeó y giró su rostro hacia mí. Su expresión era una mezcla de gratitud y angustia, como si el simple hecho de estar allí fuera un peso insoportable. Lo entendí. Por supuesto que lo entendí. Fue en ese momento que un escalofrío recorrió mi columna. De pronto me di cuenta de dónde estábamos, de las paredes que nos rodeaban, de la luz que se filtraba por las ventanas, de la puerta que daba a la sala, de la historia de Julieta y de la presencia que habitaba esa casa. Tragué saliva y volví la mirada hacia mi plato, tratando de alejar los pensamientos oscuros que se colaban en mi mente. Solo esperaba que nada malo sucediera ese día. Terminamos de almorzar, lavamos los platos y los utensilios y nos dirigimos a la habitación de Julieta. Allí, como siempre, nos sentamos alrededor de su escritorio, listas para concentrarnos en nuestra investigación. Sin embargo, la sensación de inquietud persistía. Fue entonces cuando la abuela de Julieta tocó a la puerta y se asomó para decirnos que iba a recoger a la sobrina de Julieta de la escuela y que volvería pronto. Nos despedimos con normalidad, pero en cuanto su figura desapareció por la puerta principal, la conciencia de nuestra soledad se apoderó de nosotros como una sombra pesada. La casa estaba vacía, no había nadie más. Nos miramos y fue Camila quien rompió el silencio con una advertencia sensata. Necesitábamos concentrarnos. Lo intentamos y por un rato funcionó. Pasó más de media hora de paz antes de que algo rompiera ese frágil equilibrio. Un golpecito débil pero claro, que provenía de la ventana del dormitorio. Giramos la cabeza al unísono hacia el sonido y luego miramos a Julieta. Ella frunció el ceño y, con voz firme, le pidió a Camila que la acompañara. Camila, sin dudarlo, se levantó y corrió la cortina. Nada, no había nada allí. Pero el silencio que siguió no fue un alivio. De pronto, se oyeron golpes más fuertes e insistentes. Esta vez, desde la pared contigua. ¿Quién duerme allí?, pregunté. Julieta me miró con expresión sombría. Nadie. Esa habitación está vacía. Mi padre solo la usa cuando viene de visita, pero eso casi nunca ocurre. En mi mente se arremolinaban varias posibilidades. ¿Había entrado alguien a robar? ¿La sobrina de Julieta estaba gastándole una broma? Pero algo no cuadraba. Camila se puso nerviosa y decidió ir a comprobarlo. Natalia le rogó que no lo hiciera, pero ella no dudó. Salió y dejó la puerta entreabierta. Los segundos se hicieron interminables hasta que regresó, con cara de confusión. No hay nadie, dijo. Revisé la otra habitación y está vacía. También la habitación de la sobrina de Julieta. No hay nadie. Mientras hablaba, Julieta notó algo detrás de ella. La puerta que daba a la sala, que antes estaba cerrada, ahora estaba entreabierta. En el hueco, una sombra. No tenía forma definida, pero era de dos colores, blanco y negro. Julieta sacó su teléfono, cambió al modo de video y amplió la imagen. Nos acurrucamos detrás de ella, mirando la pantalla con atención, y entonces la sombra se movió. Solo un leve movimiento, pero suficiente para que la puerta se moviera con ella. Natalia soltó un jadeo ahogado, y con eso estalló el pánico. Todos gritamos al unísono, excepto Camila, que corrió hacia la puerta del dormitorio y la cerró de golpe. Cuando se dio la vuelta para mirarnos, nos encontró a todos acurrucados en la cama de Julieta. «Tranquilízate», ordenó con firmeza. Pero antes de que pudiera decir nada más, el ataque se reanudó. Golpes, esta vez en la ventana y en la pared adyacente, simultáneamente. Ya no podía ser una broma. Era imposible que alguien estuviera en dos lugares a la vez. Era imposible. Al menos Natalia rompió a sollozar. «Quiero salir de aquí». Miré mi teléfono. Eran las 5 de la tarde. Yo también tenía que irme, pero la idea de salir de esa habitación me paralizaba. Decidimos dejar de trabajar y encender la televisión para distraernos. Nadie habló, nadie se movió. La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Un golpe en la puerta nos hizo saltar, pero esta vez era la abuela de Julieta, que se asomó con una cálida sonrisa. «Ya volví, chicas, les traje fruta fresca». Detrás de ella,
La sobrina de Julieta se aferraba tímidamente a su falda, nos saludó dulcemente y corrió a los brazos de Julieta. ¿Acabas de llegar?, preguntó Julieta. Sí, respondió la niña. La abuela me compró un helado en el camino, así que tardamos un poco más. Nos miramos el uno al otro, con el corazón latiendo con fuerza en nuestras gargantas. No había nadie en la casa, nadie. Pero algo había estado con nosotros todo el tiempo. Con la familia de Julieta en casa, el aire en la habitación se sentía más ligero, pero la tensión no se disipó por completo. Julieta, sintiendo una renovada sensación de seguridad, finalmente salió de la habitación. Natalia, sin embargo, todavía temblaba. Su miedo era palpable y sus ojos llenos de lágrimas reflejaban una urgencia primaria. Quería correr. No me quedaré más aquí, susurró temblorosa, mirando fijamente la puerta como si esperara que algo apareciera en cualquier momento. Camila y yo tratamos de calmarla. Le dijimos que sería de mala educación marcharnos de repente, sobre todo cuando la abuela de Julieta se había tomado la molestia de prepararnos algo. Pero Natalia insistió. Se aferró a la manga de mi suéter como una niña aterrorizada, y el temblor de sus manos me provocó escalofríos en la espalda. Al final logramos convencerla de que se quedara, al menos hasta que termináramos nuestra merienda. La abuela regresó con platos de fruta fresca y jugo. El sonido de los utensilios al rozar los platos rompió el silencio incómodo, pero no fue suficiente para tranquilizarnos. Todo lo que había sucedido todavía estaba grabado en nuestras mentes, con una claridad aterradora. Cada bocado se sentía pesado, como si nuestras gargantas se negaran a tragar. Yo fui el primero en hablar. Julieta, tienes que contarles lo que está pasando. No puedes guardártelo para ti sola. Ella inmediatamente negó con la cabeza y apretó los labios. No quiero asustar a mi mamá ni a mi abuela, murmuró, mirando fijamente su plato. Algo dentro de mí se encendió. ¿Y si vuelve a ocurrir esta noche?, dije sin edulcorar mis palabras. Nos iremos a casa y dormiremos profundamente, pero tú te quedarás aquí, sola, con... Eso. ¿De verdad quieres seguir ignorándolo? Julieta me miró con enojo, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Sabía que yo tenía razón. Su terquedad solo la condenaba a enfrentarse sola a lo que acechaba en esa casa. Finalmente suspiró y con voz temblorosa susurró. Está bien. Esta noche, cuando mi mamá llegue a casa, les contaré todo. Terminamos de comer en un silencio pesado, como si la casa misma estuviera escuchando cada palabra. Lavamos los platos y nos despedimos con sonrisas tensas. Antes de irnos, insistimos. Si pasa algo, cualquier cosa, llámanos. Ella asintió con una sonrisa cansada, pero sus ojos reflejaban algo más profundo. Miedo, resignación. Nos alejamos de la casa, sintiéndonos como si dejáramos algo atrás. Lo último que vimos de Julieta fue su silueta en la puerta, observándonos mientras nos marchábamos. Y entonces la puerta se cerró. Detrás de nosotros, la casa se alzaba, silenciosa y sombría como un paciente depredador. Esa noche, cuando llegué a casa, la oscuridad en mi habitación se sentía más densa que de costumbre. Cerré la puerta con llave, como si eso pudiera ahuyentar la sensación de que algo, desde algún rincón invisible, me observaba. Se lo conté todo a mi madre y a mi tía. Ellas, que eran profundamente religiosas, se persignaron varias veces mientras escuchaban, y sus rostros reflejaban una mezcla de incredulidad y miedo. En mi mente, la duda persistía. ¿Debería mostrarles el video que Julieta había logrado grabar en su casa? ¿El video de esa cosa? Me tomé un momento a solas para revisarla. Julieta la había enviado a nuestro grupo de WhatsApp, pero hasta ese momento no me había animado a examinarla de cerca. Subí el brillo de la pantalla, pero la imagen seguía oscura, distorsionada. Un escalofrío me recorrió la espalda. No quería verla, pero tampoco podía apartar la mirada. Así que utilicé una aplicación para ajustar el contraste y la saturación. Modifiqué los colores, los niveles de sombras, y de repente, allí estaba. Dejé caer el teléfono como si me hubiera quemado los dedos. La pantalla había revelado lo que antes estaba oculto en la oscuridad.
un rostro gris, con rasgos que podrían haber parecido femeninos, pero no eran humanos. No del todo. La piel marchita, profundamente arrugada en la frente y alrededor de los ojos de un tono gris azulado que parecían hundirse en la misma oscuridad. Y esa sonrisa era la misma que Julieta había visto esa noche. La sonrisa que la había paralizado, la que se extendía demasiado, demasiado, como si los labios de esa cosa estuvieran a punto de desgarrarse. No era un niño, no era un ser humano. Un disfraz, un burdo intento de parecer inofensivo, pero en su imperfección revelaba su verdadera naturaleza. Temblando, envié el video modificado al grupo. Mira bien, dime que lo ves. Los tics azules aparecieron casi de inmediato. Los mensajes de Natalia y Camila inundaron la conversación. ¿Qué demonios es eso? Dios mío, eso no puede ser real. Pero Julieta no respondió, ni esa noche ni en los días siguientes. No estaba en línea, o tal vez había decidido distanciarse de todo eso, como si ignorarlo lo hiciera desaparecer. Tomé mi teléfono y me acerqué a mi madre. Primero le mostré el video original, el que Julieta había grabado sin modificaciones. Ella apenas lo vio unos segundos antes de apartar la mirada y su expresión se torció en una mueca de horror. «Bórralo ahora mismo», exigió con voz temblorosa. «Eso podría traer cosas malas a esta casa. No deberías haberlo visto ni haberlo conservado». Sin discutir, lo borré delante de ella. Pero un pensamiento palpitó en mi mente. El video modificado aún no lo había mostrado. Esa noche traté de dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, ella aparecía de nuevo. Su rostro se retorcía en mi mente, su sonrisa se ensanchaba cada vez más, convirtiéndose en una mueca grotesca, una aberración de la forma humana. Me despertaba de golpe, jadeando, sintiendo el sudor frío adherido a mi piel. Me quedaba quieto, mirando el techo durante horas, con el teléfono a mi lado. La tentación de ver el vídeo crecía dentro de mí como un veneno. Mi madre tenía razón, no debía seguir con esto. La tercera noche lo borré. No puedo decir si dormí mejor después de eso, pero al menos ya no tenía excusa para abrir mi galería y revivirlo. El video había desaparecido, perdido en el espacio y el tiempo, pero no en mi memoria. Han pasado 11 años desde aquella noche. Ahora tengo 26 y todavía lo recuerdo con una claridad aterradora, sobre todo porque sé lo que pasó después, en la casa de Julieta.